Es la Copa de la Alegría, de la samba y del tango, del mate y del tereré, del color en las gradas, de las noches de pasión que se sienten en América y se disfrutan también en el insomnio de Europa. Siempre promete espectáculo y la edición 2010 de la Libertadores nos ha regalado pequeñas obras de arte de talento puro, como ese obús parabólico de Rodrigo Braña en Perú, cuando el campeón Estudiantes ya se tambaleaba, o el soliloquio que se marcó Pedro Ascoy iluminando el sueño del pequeño Juan Aurich. O casi una réplica de aquel, la jugada de dibujos animados que firmó en Caracas el veterano venezolano Jesús Gómez. Una copa que para Gol Televisión empezó en Potosí, con un entrañable empate a 1 entre el modesto cuadro boliviano y el flamante finalista Cruzeiro. Y que terminó en una espectacular definición en Porto Alegre. Pero en medio hubo horas y horas de acción e intriga, de favoritos que se caían y de revelaciones que se levantaban. El primer gran impacto lo causó Cruzeiro, que pasó por encima de un Vélez que estaba entre los candidatos de todos. La pareja formada por Clever y Thiago Ribeiro amenazó con convertirse en la gran sensación del torneo, hasta que el oficio de Sao Paulo terminó con la aventura del atractivo cuadro azul de Belo Horizonte. Teníamos un Cruzeiro que era brillante en el juego y que defensivamente era bastante sólido, no era tan desequilibrado más allá de lo que se habló en algún minuto. Sin embargo, su eliminación ante Sao Paulo no fue una sorpresa. ¿Por qué? Porque se enfrentó precisamente contra el equipo más copero de los coperos que hay en Brasil. Yo creo que los principales referentes del fútbol de Copa Libertadores de esta edición estuvieron en Cruzeiro. Lo de Thiago Ribeiro fue impresionante, no solo por los 8 goles que marcó, sino por todo lo que les generó en el juego. Como si se tratara de una carrera de relevos, enseguida fue el cuadro paulista el que adquirió la etiqueta de destacado en las apuestas, porque poseía más equilibrio que nadie, porque su técnico Ricardo Gómez había aportado un orden táctico muy férreo y de ciertas influencias europeas, y también porque combinaba la clase de Hernández con la calidad de Marlos y Dagoberto. Pero en otro duelo fratricida quedó eliminado ante el Inter. Creo que el parón del Mundial fue el gran enemigo de Sao Paulo. Sao Paulo venía con un juego bastante sólido, claro, no brillando, pasó apenas con Universitario, pero siempre con esa sensación de suficiencia. Y después del Mundial, lo de Gómez se vino abajo, el cuadro, el equipo, de hecho después le costó el cargo y estuvo muy complicado. Y se encontró a la par en semifinales con un Inter que venía absolutamente en dirección contraria, totalmente para arriba con la llegada de Celso Roth que reemplazó a Fossati. Entonces, definitivamente yo creo, y quiero aventurarme, el parón del Mundial definió la Libertadores en contra de Sao Paulo. Pero no solo los clubes brasileños aportaron la alegría. De hecho, fueron los peruanos los grandes animadores de las primeras rondas. Especialmente una Alianza de Lima que goleó al campeón Estudiantes en la mayor exhibición colectiva de todo el torneo. En aquella noche en la que el Zorrito Aguirre y Zlatan Fernández saltaron a la fama. Pero su cuento de hadas no se prolongaría en el tiempo y como tantas historias románticas acabó de forma cruel y dramática, con el gol más polémico de toda la Copa.
lo que nos dejaron los cuadros peruanos, no solo Alianza Lima, sino que también el Juan Aurich, quizás nos dejaron de los momentos más vistosos de esta Copa. Y eso es interesantísimo, tanto por el momento actual del fútbol peruano, que viene muy en baja, principalmente a nivel de selecciones, y tanto por el potencial histórico y futuro que tiene Perú. Ha tenido grandes campañas en la historia, principalmente en selecciones y también en clubes, y ahora vemos cuadros que se pueden parar de igual a igual en cualquier lado, y eso es interesantísimo. Así que el cuadro se fue definiendo de forma sorprendente. La U de Chile presentó una candidatura seria gracias al talento de Walter Montillo, quizá el 10 clásico más brillante de la Copa. Pero cuando muchos ya creían que la final volvería a Santiago, apareció Chivas. Ese Chivas que había resistido gracias a las paradas de su tercer portero, el desconocido Liborio Sánchez. Ese Chivas que pasó varias rondas sin sus internacionales. Ese Chivas que logró la machada de ganar por 2-0 en la semifinal en cancha ajena. Y de este modo se clasificó para un histórico desenlace ante el Inter de Porto Alegre, dibujando un cartel que pocos podían imaginar un año atrás. Nos cuesta creerla no solo un año antes, yo creo que 3 meses antes. Cuando ingresó en octavos de final este Chivas, sin su seleccionado, arrasando de local, pero mostrando un juego muy pobre de visitante, fue dando sorpresa, pero siempre decíamos, se van a caer, y no se cayeron. Y en el minuto en que fallaron como local ante la Universidad de Chile en semifinales, respondieron de visitante. Entonces nos sorprendieron definitivamente todos y llegaron con merecimientos, pese a no ser en el papel uno de los favoritos, llegaron con merecimientos a la gran final y le dieron dura tarea a este Inter, que era cargado absolutamente con el favoritismo porque tiene un muy buen cuadro, un muy buen equipo, pero Chivas dio la pelea hasta el final, con buenas y con malas armas en algún minuto, pero finalmente un cuadro extremadamente copero. Y llegó la gran noche. Eran tiempos de euforia en la mitad colorada de la capital de Río Grande do Sul. El Inter llegaba a su amado Beira Río con una ventaja de 1 gol tras su remontada en el estadio OmniLife. Y su torcida se ilusionaba ante la posibilidad de igualar en solo 4 años los 2 títulos de su archirrival Gremio. Pero no había que dar nada por descontado, como se encargó de recordar el mítico Pelé en la rueda de prensa previa a la final. Sempre deve estar, sempre deve ser respeitado o adversário. Sem dúvida nenhuma, tem que respeitar, porque muitas vezes você acha que já ganhou uma partida que parece que já está definida e não está. Então, eu acho que o Inter tem que respeitar muito, procurar jogar o futebol que vem jogando, não se preocupar em querer mudar. El legendario exfutbolista tenía razón. Al borde del descanso, Fabián adelantó a Chivas con un golazo que lo confirmó como uno de los grandes centrocampistas emergentes de América. La eliminatoria estaba empatada al no tener valor doble los tantos en campo contrario, pero tras la reanudación, el Inter le dio la vuelta agarrándose a su mismo héroe de 2006, el exbético Rafael Sobis. El encuentro acabó 3-2 y los colorados celebraron con emoción un merecido bicampeonato. Justo campeón absolutamente, lo de Inter no tiene dudas, más allá de que hayan otros equipos que quizás hicieron merecimiento, pero Inter los dejó fuera, entonces no hay duda. Fue un equipo que me encantó. A ver, con Fossati era muy extraño porque tenía muy buenos jugadores, pero tenían problemas a la hora de consolidar los partidos, pasaron muchos sustos. De hecho, bueno, eso se mantuvo un poco con Fossati, pasaron todas las etapas de eliminatoria por el gol de visitante, igualando los globales y por el gol de visitante llegando finalmente. Ahora, en términos de jugadores individuales, hay figuras espectaculares. Fue el triunfo de la rectificación, un equipo que pasó las primeras rondas con muchas dificultades y que se llevó críticas por lo espeso de su juego. Progresaba, pero no gustaba, y aún le iban peor las cosas en los torneos locales. Así que la directiva aprovechó el parón del Mundial y relevó en el cargo al uruguayo Jorge Fossati. Llegó el experimentado, aunque jamás vencedor, Celso Roth, y la onda cambió de inmediato. Con 2 laterales ofensivos que además nos regalaron algunos de los mejores goles de la Copa, la clave del juego del campeón se encontró en la fortaleza de su centro del campo.
Los argentinos Guiñazú y D'Alessandro se complementaron de maravilla. Mientras uno mandaba, el otro inventaba. Uno era el corazón, el otro el cerebro. Fueron las claves del equipo. Esto tiene que ver con que el Cholo Guiñazú aportó el nervio, el equilibrio, el temperamento, la personalidad, la enjundia y la recuperación de balón. Y D'Alessandro aportó el desequilibrio, el desenfado, el descaro, la personalidad y también, a partir de su enorme caudal futbolístico, el hecho de tirar él solo, con todo el equipo a su espalda, al Inter hacia adelante. En materia ofensiva era ni más ni menos que el dueño del Internacional de Porto Alegre, el cabezón Andrés D'Alessandro. Jamás un campeón brasileño tuvo tanto color albiceleste, aunque en realidad su importancia es un guiño a la cultura de Río Grande do Sul, la región más sureña del país. Tiene que ver con una cuestión absolutamente geográfica, la cercanía en ese enorme país sudamericano que es Brasil, entre todo Río Grande do Sul, no solo la capital Porto Alegre, con la región del litoral de la Argentina, también con la República Oriental del Uruguay, el fútbol rioplatense, como lo denominamos de alguna manera, tiene mucho que ver. La cuestión climática, el hecho de que en costumbres, incluso hasta con la invasión, entre comillas, del mate, una costumbre tan argentina que ya se va arraigando poco a poco en la región, sobre todo sur de Río Grande do Sul, tiene que ver justamente con esta cuestión que también se traslada al fútbol. Es una cuestión que excede lo estrictamente deportivo y que de algún modo también está emparentado con las costumbres culturales y sociales que de algún modo tienen conexión entre la Argentina y esta muy bonita región de la República Federativa do Brasil. Aunque el gran nombre propio del equipo campeón, la revelación del torneo, la próxima estrella del fútbol mundial, es Giuliano Víctor de Paula, un joven centrocampista de 20 años que ya había maravillado con las selecciones inferiores brasileñas y que ahora ha dado el gran salto hacia la fama. Empezó la competición mostrando su gran clase en los 2 partidos ante el Deportivo Quito, pero fue en las rondas decisivas, saliendo casi siempre desde el banquillo, cuando se convirtió en el factor desequilibrante. Primero, eliminando a Estudiantes en Argentina con un gol en los últimos minutos. Giuliano, de Inter de Porto Alegre, cumplió su amenaza el Colorado. Después, adelantando al Inter en el clásico entre compatriotas en la semifinal contra Sao Paulo. Ya en la final, en su único encuentro como titular en las últimas fases, iniciando la remontada en Guadalajara contra Chivas. La pone Cleber al segundo palo y golpe de cabeza, gol. ¡Gol! Giuliano Víctor da Paula. Giuliano, sí, Giuliano. ¡Gol! Y para poner el broche de oro, firmando en la vuelta el gol que sentenció un título para la historia, una acción de fantasía solo al alcance de los superdotados. ¿Marcará Giuliano en la final? ¿Marcará Giuliano en la final? ¿Marcará Giuliano en la final? ¡Sí! ¡Gol! Giuliano Víctor de Paula es un jugador que el Inter fichó caro, porque costó cerca de 1,5 millones de euros hace unos 2-3 años, y lo fichó para suplir a Alex, un jugador que también ganó a Libertadores de 2006, pero Alex es un 10. Quien ha hecho más esta demarcación en el Inter ha sido D'Alessandro, el jugador argentino. Giuliano tiene jugado más como un interior derecho, un medio derecho, y en el centro también como segundo pivote, pero yo veo claramente que puede potencializar Giuliano sus calidades y en el futuro, con su buena llegada, ser claramente un buen 10, porque tiene esa gran capacidad, es un jugador con un buen tiro,
una buena llegada, un jugador que no tiene miedo de hacer el 1 contra 1, pero ahora es la clave. Tiene que ganar constancia en su juego. Y ahora, una vez igualado el palmarés en este torneo de gremio, el objetivo es superarlo a nivel mundial y añadir un segundo título intercontinental, lograr otro doblete como el de 2006, aquel que firmó en Tokio ante el Barça y en el que surgió la figura de Alexandre Pato. Pero por ahora tienen tiempo para saborear un logro que posee una importancia genuina, el de la Copa Santander Libertadores de América.